Hay un hecho, hay una verdad innegable, y todos aquellos que han rendido su vida a Cristo pueden compartir o concordar con esta verdad. Y la verdad es de que Jesús es causa de división. ¿Cuántas amistades hemos visto nosotros que se han dividido por el hecho que una de las partes sigue a Cristo y la otra no? Y se convierte en una relación bien difícil, una relación dividida, porque ya no se reúnen de la misma manera, ya no comparten de la misma manera, las actividades ya son diferentes, ya prácticamente como que se van marginando. ¿Cuántas ocasiones o cuántas veces no hemos visto nosotros familias que están divididas por causa de Cristo? Cuando hemos visto nosotros que cónyuges están divididos porque uno sigue a Cristo y el otro no. ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos miramos nosotros que están divididas por el nombre del Señor? Porque miramos que hijos están en la fe, están siguiendo los pasos de Cristo, pero miramos que los padres no, o viceversa. Es una realidad innegable de que Jesús es causa de división. Y como leímos nosotros en los primeros versículos de este pasaje que acabamos de leer, miramos que en los primeros versículos está pasando exactamente lo mismo. Las acciones de Jesús están causando división entre los judíos. Recuérdense ustedes de que el milagro de la resurrección de Lázaro fue algo sorprendente, fue un milagro especial, porque imagínense ustedes de que, como hemos visto, no solamente lo resucitó, sino que Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y sin embargo, después de 4 días muerto, viene Jesús enfrente de la tumba, dicen que abra la puerta y ordena a Lázaro salir. Entonces fue algo especial, algo que ese milagro, toda la región estaba sorprendida de lo que se había realizado. Y muchos, dice la Escritura, que creyeron. Ahora bien, usted puede decir, bueno, Daniel, pero definitivamente con esa clase de milagro, que una persona venga, que esté muerta un hombre 4 días y aparezca alguien y con simple y sencillamente su palabra hacer que resucite, yo digo que cualquier persona creería en esa persona o en Jesús. Pero la verdad, hermanos, es de que lo lógico es que eso debería de ser así, pero tristemente la realidad es otra, porque miramos de que muchos creyeron, pero mire lo que dice el versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Un grupo vio el milagro y creyó, pero otro grupo, simple y sencillamente con esa acción, mostró el corazón duro que tiene, mostró la rebelión que hay contra Dios y fueron a informar a los fariseos. Entonces miramos claramente que la acción de Jesús causó una división. Ahora bien, hoy, hermanos, más que nunca, hacen eco las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Lucas. Si me acompañan, Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Yo creo que esa, creyentes o no creyentes, ¿verdad? Y los enemigos del hombre serán los de la casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miramos nosotros que esas palabras de Jesús nos resuenan y hacen eco a nuestros oídos, porque es una realidad que era hace 2000 años, es una realidad hoy, que Cristo Jesús es causa de división. Y miramos, como acabamos de leer aquí en Lucas, miramos claramente que Jesús no ha venido a traer paz. Ahora bien, ¿cómo que Jesús no ha venido a traer paz si la palabra de Dios nos dice en Isaías 9:6 que Él es príncipe de paz? Debemos de estar claros, hermanos y hermanas, de que Jesús ha traído paz porque Él es el mediador entre Dios Padre y nosotros. Entonces, a la hora de la caída, hubo una ruptura de la relación, hubo una enemistad. Y Cristo vino a traer paz, a reconciliar, a restaurar esa relación que se había roto. Entonces, todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús pueden encontrar paz con el Señor. Pero de lo contrario, Jesús ha venido a traer división a este mundo por lo mismo que está diciendo aquí. Hijo se levantará contra padre, esposo contra esposa, nuera contra suegra, etcétera, etcétera. ¿Y no es eso lo que vivimos hoy en día? ¿No es esa una realidad en nuestros vecinos, en nuestros amigos o incluso hasta en nuestras propias familias? Esa es una realidad, hermanos. Y ahí se confirma lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora bien, no nos está diciendo que no debemos de amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Pero el problema es que cuando ese amor sobrepasa el amor que nosotros debemos de tener a Cristo, ahí es donde hay problemas. Y muchas veces esa es la tendencia que nosotros como seres humanos tenemos, a darle prioridad a todas esas cosas y a Cristo dejarlo en segundo lugar. Seguir a Cristo causará división en el mundo y lo podemos ver entre este grupo de judíos. Ahora, y podemos ver eso, que cuando causó esa división que miramos nosotros en el versículo 46 y 47, inmediatamente los fariseos, al recibir esa noticia que le fueron a decir el pueblo, los demás judíos, inmediatamente esos fariseos vieron un problema. Dijeron, no, aquí la cuestión se está complicando. Se está complicando. ¿Y el problema cuál es? Miremos el versículo 48. Dice, si les dejamos así, imagínense lo que están pasando los fariseos. Si les dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el problema que ellos estaban viendo. Con todos estos milagros que está haciendo Jesús, resucitar a un muerto que llevaba 4 días, estamos viendo cómo las personas están creyendo en él. Si lo dejamos seguir, va a llegar un momento que muchos o la mayoría van a creer en él, y peor aún, va a causar una situación incómoda con los romanos, que todos los privilegios que estamos gozando ahora probablemente van a venir los romanos y los van a cancelar. Miramos nosotros que esta actitud de los fariseos, ellos no estaban preocupados por indagar o realmente saber si Jesús era el Hijo de Dios, que si Jesús era el Mesías. Ellos no estaban preocupados por eso. Lo único que a ellos les preocupaba era mantener su estatus político, y lo único que a ellos les preocupaba era preservar todas sus comodidades y todo el control de la nación. No les importaba a ellos en lo absoluto la vida de Jesús, o si realmente Él era el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Entonces, eso es la preocupación que tenían ellos. Y aparece en la escena el sumo sacerdote con una solución drástica al problema que aparece en el versículo 50. Caifás, el sumo sacerdote, ofrece una solución drástica, y el versículo 50, la Nueva Versión Internacional, lo traduce de la siguiente manera: ¿no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Eso fue lo que dijo Caifás. O sea, en otras palabras, si tienen 2 dedos de frente, no hay que ser tan inteligentes, ¿verdad?,
para entender o poder ver que nos conviene más que muera Jesús a que se nos arme un relajo aquí y que muera un montón de personas. Esa era la solución que presentó Caifás. ¿Y saben cuál es lo interesante de esto, hermanos y hermanas? Que Caifás, sin saberlo, estaba profetizando una verdad bíblica tan gloriosa, él sin siquiera percatarse. ¿Cuál era esa verdad? El sacrificio sustitutivo de Cristo. John MacArthur, comentando de este pasaje, dice: la responsabilidad por la intención malvada de sus palabras, las de Caifás, recayó en Caifás, pero la providencia de Dios dirigió la selección de palabras con el fin de expresar el corazón del plan glorioso de salvación de Dios. Imagínense ustedes la providencia de Dios. Caifás dando ese plan, según ese plan especial, y lo que él en ese plan estaba prácticamente profetizando lo que Jesús iba a hacer. No de la manera, por los motivos que Caifás estaba planteando, pero sí era un hecho que Jesús iba a morir. Y nosotros aquí miramos, hermanos, la providencia de Dios. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé lo que usted está atravesando a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel económico. Yo no sé cuál es su situación. Pero lo que nosotros podemos ver aquí es que Dios tiene el control de absolutamente todo. Aunque nosotros no lo miremos, aunque nosotros no lo entendamos, pero Dios tiene el control de absolutamente todo. A pesar, imagínense ustedes, Caifás, un tipo vil, un tipo que estaba maquinando darle muerte a Jesús, dice unas palabras y providencialmente Dios utiliza esas palabras para profetizar una verdad gloriosa. Eso es algo tremendo que solo Dios lo puede hacer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los que mataron o los que planearon el asesinato de Jesús fueron los sacerdotes, fueron los gentiles, fueron el pueblo de Israel, fue Poncio Pilatos, etcétera, etcétera. ¿Pero ustedes creen que eso lo agarró a Dios por sorpresa? ¿Creen ustedes de que eso no lo sabía Dios? Aquí nos está diciendo el texto claramente en el capítulo 4, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La realidad, hermanos, es que Dios ha escrito la historia y la crucifixión de Jesús no fue la excepción. El Señor ya ha escrito la historia. Y no solamente la historia de la crucifixión de Jesús. Dios ya ha escrito su historia y ha escrito mi historia. Así que nada de lo que nosotros hagamos a Dios lo va a tomar por sorpresa. Ya sea que hagamos cosas buenas o cosas malas. A Dios no lo va a tomar por sorpresa. Y miramos nosotros aquí esa gran verdad. ¿Creen ustedes de que porque Dios sabía y había determinado todo, incluso antes de la fundación del mundo, cómo se iban a dar los sucesos, eso exime de la responsabilidad a Caifás, a Poncio Pilatos, a Judas, como lo vamos a ver más adelante? No. Son 100% responsables. De la misma manera nosotros, aunque Dios ya tenga todo determinado y la historia está escrita, no nos podemos escudar en que, como Dios es soberano, como la providencia de Dios es providencial, entonces prácticamente haga esto o no lo haga, entonces ya da lo mismo.
Nosotros somos 100% responsables de nuestras acciones. Y algún día vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones, sea lo bueno o sea lo malo. Pero Dios ya tenía la historia escrita, aún la crucifixión de Jesús. Entonces miramos nosotros que a partir de ese momento, en el versículo 53, miramos nosotros que acordaron matarle. Dice la palabra de Dios, así que desde aquel día acordaron matarle. Se reunieron, hicieron una reunión especial, el concilio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Caifás viene, presenta la solución, y desde a partir de ese momento acordaron, dice la escritura, matarle. Ahora bien, Jesús se trasladó a la región, dice la palabra de Dios, de Efraín. Efraín está al norte de Belén, entonces miramos, o de Betania. Entonces miramos nosotros de que Jesús estaba siendo atacado, o prácticamente a partir de ese momento Jesús se volvió en el hombre más buscado de la región. Todos los ojos estaban puestos en Jesús. En otras palabras, si lo traemos a la actualidad, diría, cualquiera que dé información del paradero de Jesús, por favor comuníquese al 1-800 fariseos o 1-800 Sanedrín. Estaba ahí prácticamente Jesús, era el hombre más buscado. Ahora usted se puede preguntar, bueno, pero la verdad es que era tan difícil encontrar a Jesús, porque dice que estaba en una región contigua, una región al norte que probablemente eran, no sé, 20, 25 kilómetros de distancia. Créanme, hermanos, de que no era tan fácil. ¿Y por qué le digo esto? Porque últimamente he estado viendo ciertos programas acerca de situaciones que pasan aquí, de criminales y todo, que en Estados Unidos, en los años 70, 80, y lo que a mí me sorprende es que se cometían varios asesinatos en esa época, hace 30, 40 años, y las personas se movían de un estado a otro y podían pasar años y no se encontraban a esas personas. Años, y podían seguir haciendo sus fechorías en un estado, después se movían a otro estado y después se movían a otro estado dentro de los Estados Unidos, y hay personas de que pasaban 20, 25 años hasta dar con su paradero. Obviamente no se tiene la tecnología que se tiene ahora probablemente eso no se puede dar, pero imagínense que hace 40 años era difícil dar con el paradero de alguien, imagínense 2000 años atrás. Era una situación complicada. Entonces miramos nosotros que a partir de ese momento Jesús estaba siendo un blanco para que lo querían apresar para matarlo. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Y otra cosa bien importante, hermanos, que debemos de entender. Ustedes pueden decir, bueno, pero la verdad que si Jesús es Dios, entonces, ¿qué miedo tenía? ¿Por qué no simple y sencillamente se quedó allí en Betania? Tomás es Dios. ¿Por qué se tuvo que alejar a la ciudad de Efraín? ¿Por qué su ministerio ya no era tan público, sino que se redujo a estar con sus discípulos? Realmente, hermanos, a lo largo del Evangelio de Juan, nosotros hemos visto que Jesús opera bajo el calendario divino, no opera bajo el calendario humano. Probablemente si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Jesús, hubiéramos dicho, no, bueno, pero la verdad que yo soy Dios, entonces yo me voy a quedar aquí, no importa, los voy a esperar, vénganse. Pero Jesús, prácticamente sabemos de que Él operaba bajo el calendario divino y que estaba sometido a la voluntad del Padre, y que en ese preciso momento su tiempo no había llegado aún. Por eso decide alejarse con sus discípulos a la región de Efraín. Y mientras la Pascua se aproxima, miramos nosotros en los versículos más adelante, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba realizando sus preparativos ya prácticamente para dar su vida y volverla a tomar, como la misma Escritura nos enseña. Entonces, entramos ya al capítulo 12. Que aquí es donde yo quiero que nos concentremos. No es que en los otros no, pero esta es lo principal que quiero que ustedes se lleven esta mañana. Porque en los primeros 3 versículos
sucede algo impresionante y que tiene relación con el título del mensaje de esta mañana, un amor singular, porque vemos nosotros un acto de adoración, vemos un acto de devoción y un acto de humildad de una persona que hizo algo especial por Jesús y que trae mucha enseñanza para nuestra vida. Entonces miramos nosotros en el versículo 12, el versículo 1, que dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. Algo bien importante, esta, hermanos, era la tercera Pascua que el Evangelio de Juan menciona. Era la tercera Pascua y la última del ministerio terrenal de Jesús. Ya esta era la última, ya ha pasado la primera, la segunda y esta es la tercera Pascua que se menciona ahorita en el capítulo 12, que se aproximaba y que venía en 6 días, era la última que Jesús iba a estar participando. En otras palabras, hermanos, ya el tiempo de Jesús ya se estaba acortando. Ya solo prácticamente quedaban 6 días. Porque esto sucedió, el regreso de Jesús a Betania de Efraín, dice que sucedió 6 días antes de la Pascua. Entonces eso nos indica que tuvo que haber sido un sábado, el sábado anterior. Entonces ya prácticamente, y a Jesús lo crucificaron el viernes y resucitó el domingo. Entonces ya era la última semana de Jesús. Entonces quiero que tengan eso en mente. Solo 6 días, hermanos, le quedaba a Jesús ya. Y ahora los eventos que vamos a ver de aquí en adelante ocurren en un lapso de 6 días. De 6 días. Ahora bien, ¿qué haría usted? Dígame, ¿qué haría usted si le dijeran de que solo tiene 6 días de vida? Hoy es domingo y el sábado zarpa de este mundo. Primero Dios que a la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Pero que le dijeran que solo tiene 6 días. ¿Cuál sería su actitud? ¿Qué es lo que se le cruzaría por la mente o qué es lo que haría? Me imagino yo de que la lista sería larga. Tal vez empezaría a ponerse a cuenta con un montón de personas que han tenido diferencias. Probablemente trataría de compartir tiempo con su familia, procuraría dejar todo en orden, tantas cosas que quisiera hacer en esos 6 días, que incluso de repente ni los 6 días le daría tiempo para hacer todo lo que tiene en mente. O probablemente trataría de aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad?, con sus seres queridos, tiempo que muchas veces nosotros desperdiciamos porque creemos de que vamos a estar aquí en esta tierra, ¿verdad?, y que no vamos a partir de esta tierra. Entonces no aprovechamos el tiempo con nuestros seres queridos y no aprovechamos el tiempo en lo que realmente importa. Entonces piense, ¿qué haría en estos últimos 6 días de vida? Jesús tomó la decisión de que en estos últimos 6 días que él le quedaban, antes de ser crucificado, pasar tiempo con las personas más allegadas a él, pasar tiempo con sus discípulos, pasar tiempo preparándolos, ministrándolos, porque lo que venía era algo bastante difícil, algo que iba a ser difícil para manejar para ellos, y Jesús los quería estar preparando. Así que miramos nosotros de que Jesús deja o se desvía de su ministerio público y ya se va concentrando más específicamente en sus discípulos. Los pasajes paralelos en Mateo 26 y Marcos 14 mencionan que esta cena que Jesús lo habían invitado en Betania, habían varias personas que habían llegado y una de ellas era Simón el leproso. Se cree de que era un leproso que Jesús había sanado. Y lo interesante de esto, hermanos, es de que ya estando en la cena, imagínense el ambiente. Llega Jesús de Betania con sus discípulos, viene Marta, María y Lázaro, los 3 hermanos estaban ahí, lo invitan a comer. Estaba Simón el leproso, estaban los discípulos, habían bastantes personas, estaban cenando, y de repente entra una mujer a la escena, ¿verdad? A la cena de la narrativa bíblica, y es María. Y mire lo que hace María en el versículo 3.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Un acto, hermanos y hermanas, de adoración sin precedente. Un acto de adoración sin igual. Extravagante, loco, póngale usted el adjetivo que le quiera poner. Ahora bien, usted se puede preguntar, bueno, pero la verdad que rociar un perfume de alto precio, ¿qué perfume puede tener usted o que pueda tener yo? ¿50 dólares? ¿100 dólares? ¿200 dólares? ¿300 dólares? ¿400? ¿500? ¿1000? No sé, ¿verdad? Entonces, lo realmente significativo de esto, de la acción que está haciendo María, es el precio de este perfume. Más adelante miramos de que el costo aproximado de este perfume era de 300 denarios. Ahora bien, usted se puede preguntar, bueno, ¿cuántos son 300 denarios? Un denario en aquella época equivalía al salario de una persona al día. Un denario. Entonces se está diciendo aquí que fueron 300 denarios lo que aproximadamente costaba ese perfume de nardo. Entonces, en otras palabras, el costo de ese perfume, que dice que es 1 libra, pero para ser más exactos era casi 3/4 de libra, ese perfume equivalía al salario prácticamente de todo un año de una persona. Ese era el costo de ese perfume. Si lo traemos a la actualidad, no sé, el salario mínimo son 7.50, 8 o 7.25, no sé, pero redondeémoslo a 8. Póngale usted el salario de un día, 8 por 40 semanas, 40 horas a la semana, equivaldría aproximadamente a 15,000 o 16,000 dólares al año. Entonces, en la actualidad, ese perfume, eso costaría. ¿Quién tiene aquí un perfume de 16,000 dólares? Levanta la mano. Solo Ricardo, solo Ricardo. Bueno, Ricardo, 16,000 dólares. Entonces, imagínense ustedes el precio de ese perfume. O sea, no fue algo insignificante. Entonces, fue algo de mucho valor. Incluso las personas utilizaban este perfume, iban ahorrando por años y años y años, y lo utilizaban muchas veces a la hora de su funeral, ¿verdad? Porque en aquel entonces, pues ustedes saben, cuando el cuerpo la descomposición del cuerpo, entonces no hay las cosas que habían ahora, entonces utilizaban ese perfume para contrarrestar el olor. Entonces era algo sumamente caro, y miramos que nos dice la Escritura que vino María a la escena, sacó ese frasco y ungió a Jesús con ese perfume. Un perfume valorado en 16,000 dólares. ¿Haría usted eso hoy? Un perfume de 16,000 dólares. Y esto más, para rematar el pasaje paralelo en Marcos, nos dice que el envase que contenía ese perfume de nardo estaba en lo que se le dice a la Reina Valera un alabastro, y un alabastro era un material que era hecho de mármol. Entonces imagínense ustedes, solo el envase cuánto podía costar. Estamos hablando del perfume de nardo, que eran como 16,000 dólares, aparte del envase. Aquí dice, simple y sencillamente, Juan nos dice que vino María y ungió a Jesús. Pero el otro evangelio nos dice que María quebró el envase. ¿Para qué? Para empezar a derramar más el perfume en Jesús. No crean de que fue como un perfume de spray que empezó a sprayar los pies de Jesús y la cabeza de Jesús y empezar. No, rompió el envase. Imagínense ustedes el acto de adoración, el deseo de María de poder agradar a Dios, que viene, y yo solo visualizo la emoción de María de ver que estaba Jesús, que estaba consciente de que ya le quedaba poco tiempo. Probablemente todos los que estaban ahí, la que estaba más
alerta o más consciente del hecho de lo que a Jesús le iba a pasar era María, y viene y rompe ese envase de alabastro que tenía el nardo y empieza a postrarse a los pies de Jesús y enjugar y ungir a Jesús, y con sus cabellos empezar a limpiar y frotar los pies de Jesús con sus cabellos. María derramó el perfume en los pies de Jesús como un acto de humildad. Y podemos ver dos cosas interesantes en este pasaje. Número uno, podemos ver que las personas en aquel entonces, cuando se postraban a los pies o limpiaban los pies de alguien, ese era un acto que prácticamente solo lo hacía el siervo más bajo. Porque muchas veces en aquel entonces las personas se sentaban, estaba la mesa y ellos se sentaban y los pies los ponían como para afuera. Entonces por eso era más fácil el acceso a poder limpiar los pies. Entonces miramos nosotros que un acto de humildad se rebajó María a limpiar, a ungir los pies de Jesús. Número uno. Y número dos, dice que con sus cabellos estaba enjugando los pies de Jesús. Debemos de trasladarnos al contexto de esa época, hermanos. En esa época las mujeres que anduvieran con el pelo suelto eran sinónimo de una mujer no de muy buena reputación. Incluso esto más, dicen que las mujeres cuando ya se casaban, ya prácticamente se recogían el pelo y ya nunca más las volvían a ver al menos públicamente, con el pelo suelto. Sin embargo, María le importó poco el contexto, le importó poco la cultura, le importó poco todo eso. Su único enfoque era en ese momento que estaba con el Señor Jesús, en ese momento, ese acto de adoración, de estar postrada a sus pies, con el cabello enjugando los pies de Jesús. Ahora bien, esta mañana yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué estarían dispuestos? ¿Qué acto estarían dispuestos ustedes a hacer como un acto de adoración para Jesús? Una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como seres humanos es que somos muy aprensivos con las cosas materiales y somos muy aprensivos con el dinero. Miramos nosotros que a María no le importó. No se sabe cuánto tiempo tenía ahorrando, no se sabe nada, pero lo que a ella le importó es adorar a Dios. Y nosotros debemos de aprender de María ese corazón dispuesto a adorar al Padre. ¿Qué está dispuesto usted a dejar? ¿Qué está dispuesto usted a entregarle al Señor como un acto de adoración? Puede decir, bueno, yo no tengo ningún perfume de $500, el mío tal vez llega a $25 que compré ahí aquí en la tienda, en la dólar, ¿verdad? Pero hay muchas maneras, hermanos, hay muchas maneras en que nosotros podemos adorar a Dios y que no lo estamos haciendo. Aquí miramos nosotros el ejemplo de María con algo material. Entonces, hermanos, esto nos indica a nosotros de que es tiempo de que nos enfoquemos en las cosas de arriba, que nos enfoquemos en las cosas que realmente importan. Muchas veces nosotros nos enfocamos y nos afanamos con las cuestiones de la vida, con nuestro trabajo, con el dinero, con esto, con lo otro, pero eso, hermanas y hermanas, es algo pasajero. Muchas veces nosotros nos concentramos a estar haciendo tesoros aquí en la tierra y miramos nosotros el ejemplo de María, que María estaba clara que su tesoro era Jesús. Y dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo les pregunto esta mañana, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? Basta con ver la vida de las personas, basta con hablar un poco con las personas y uno puede tener una idea dónde está el tesoro de las personas. ¿Cuál es el tesoro de las personas? Y donde está ese tesoro, dice la Escritura, ahí está el corazón de esa persona.
Asegurémonos, hermanos, que nosotros estemos haciendo tesoros en el cielo. Nos afanamos y perdemos mucho tiempo aquí tratando de acumular riquezas que se quedan aquí en esta tierra. Y nosotros mismos nos metemos a problemas y nos complicamos la existencia, nos complicamos la vida y nos afanamos por nuestra propia culpa y nuestra propia ambición de querer acumular cosas aquí en la tierra. ¿Qué pudo haber dicho María? No, sí, pero voy a ungir los pies del Señor, va a ser un acto de adoración, pero solo le voy a poner un poquito, porque el resto lo necesito yo. No, ella no escatimó en dar todo lo que tenía. Y muchas veces nosotros, eso es lo que nos falta. No le importó dar todo lo que tenía, no le importó que fuera criticada, no le importó absolutamente nada. En una ocasión, el rey David pasó algo similar. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 22, cuando el rey David, le ganó la batalla a los filisteos, después el arca fue llevada a la ciudad de David. Entonces imagínense ustedes, David, un hombre pecador, pero dice la palabra de Dios que un hombre conforme al corazón de Dios era un hombre, un adorador por excelencia, si no lea los salmos. David era un adorador por excelencia. Y miramos nosotros que el arca regresaba a la ciudad de David. Yo me imagino a David con el pueblo emocionado, danzando, alegre, porque llevaban el arca de nuevo a la ciudad. Y sin embargo su esposa Mical, la hija de Saúl, lo recriminó. Y cuando ya termina todo y ya llega a la casa emocionado, Mical, ¿no viste cómo estuvo todo? Excelente. ¿Qué viene? Le dijo Mical, qué barbaridad. Como un cualquiera anduviste danzando, como un cualquiera te expusiste. ¿Por qué? Porque andaba con sus ropas sacerdotal, andaba con ropa sacerdotal, no andaba con sus ropas reales. Entonces recriminó, criticó la actitud de David con su acto de adoración a Dios. Y miramos nosotros lo que le dice, lo que le responde David. Al capítulo 6, versículo 22. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados que has hablado. Aquí miramos nosotros lo que se cumple, lo que la palabra dice, que todo aquel que se humille va a ser enaltecido, y todo aquel que se enaltezca va a ser humillado. A David no le importó que lo criticaran, a David no le importó su posición, a David no le importó si era rey o no. A David lo que él estaba concentrado es en adorar a Dios. Igual María, no le importó que si era mujer, no le importó si andaba con el pelo suelto, no le importó si sacó todo el perfume de nardo. Lo que le importó es el acto de adoración hacia Dios. Con su acción María demostró que su tesoro estaba en Jesús. Ahora bien, miramos nosotros que, como siempre en la historia, cuando usted hace algo bueno, siempre va a haber alguien que lo va a criticar. Muchas veces lo va a criticar por envidia, lo va a criticar porque tiene un corazón difícil, un corazón duro, un corazón egoísta, o porque tiene otro tipo de motivaciones. Y ese era el caso de Judas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Al ver Judas, ¿verdad?, que ese acto loco, por decirlo así, de María, ese acto de adoración, viene Judas y dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miramos nosotros en Marcos que no solamente Judas, sino que los demás discípulos también estuvieron de acuerdo con lo que estaba diciendo Judas.
Entonces en la superficie podemos ver cualquiera, imagínense ustedes por un momento que hubieran estado ahí y escuchan a Judas decir eso. Eso es lo más lógico. Porque desperdiciar un perfume en los pies de Jesús, ese mismo perfume, nosotros lo tomamos, lo vamos a vender, nos dan 300 denarios y con eso alimentamos a los pobres. ¿Qué les parece esa idea? Es mejor, ¿verdad? Es una idea que hace más lógica. Alimentamos imagínense ustedes, con 15,000 o 16,000 dólares, ¿a cuántos pobres podría alimentar? Sale mejor, ¿verdad? En la superficie pareciera que esa es una acción espiritual, una acción bastante piadosa, pero la realidad, hermanos, es de que es otra. Las intenciones de Judas eran otras. Todo lo contrario. Y el versículo 6 nos dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí podemos aprender un principio muy importante, que nosotros con nuestras acciones podemos engañar a muchas personas o engañarnos a nosotros mismos, pero hay uno a que nosotros no engañamos y es a Dios. Muchas veces nosotros podemos venir con ideas que pueden parecer piadosas, ideas que pueden parecer muy buenas, ¿verdad? Pero debemos de revisar cuáles son las motivaciones detrás de esas acciones o de esas ideas que nosotros tenemos. Simplemente mira el caso de Judas. Se miraba una acción muy piadosa, pero el objetivo de él era agarrar el dinero, vender ese dinero y como era el que tenía la bolsa, ir sustrayendo el dinero para sus propios deleites. Ese era el objetivo de Judas. Entonces nosotros, hermanos, debemos de revisar cuáles son las motivaciones a la hora de adorar al Señor, a la hora de servir al Señor, a la hora de dar al Señor. Que esas motivaciones sean puras, que esas motivaciones sean genuinas, tales como la de María y no como la de Judas. Entonces, por último, miramos nosotros que Jesús alabó la acción de María diciendo que a los pobres siempre los iba a tener y a él no, al menos no físicamente. Entonces Jesús alabó la acción de María. Le dijeron, déjenla tranquila, porque yo ya voy a partir. Pobres van a tener ustedes siempre, ahí siempre van a estar, siempre van, si su objetivo es alimentar a los pobres, si su objetivo es ayudar a los pobres, no se preocupen, que los pobres siempre van a estar ahí, yo no. Entonces aprovechen el momento que yo estoy aquí. Fue algo similar con lo que pasó con María y Marta cuando estaba Jesús. ¿Qué es lo que pasó con Marta? Dice que la palabra de Dios, que Marta estaba afanada, haciendo esto y lo otro, sirviendo, recogiendo platos, limpiando la casa, y María estaba sentada a sus pies. ¿Qué miramos aquí? ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba sirviendo. ¿Y qué miramos que estaba haciendo María? Postrada a los pies de Jesús, adorando. Adorando. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros tengamos eso. ¿Cuáles son las motivaciones en nuestro corazón? Dios es el único que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Ya casi termino. Voy por la mitad. Efesios, no, ya casi termino. La palabra de Dios nos dice en Efesios, capítulo 5, versículo 26, nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Debemos de aprovechar bien el tiempo, hermanos. Muchas veces nosotros consideramos en esta vida que tenemos tiempo para hacer un montón de cosas. Muchas cosas. ¿Sabía usted de que la expectativa de vida bíblica aproximadamente 70 años? O sea que si usted tiene la mitad,
pues todavía le queda bíblicamente, ¿verdad? O sea, puede tener 80, 90, pero según lo que dice más o menos la Biblia, esa es la expectativa, o sea que prácticamente quedan 35, a los que tienen 20 pues les quedan 40, o 60, 50, y así sucesivamente. A medida que usted se va acercando a los 70, pues entonces la Biblia dice que va quedando menos tiempo, ¿verdad? Entonces, ya sea que tengamos bastante tiempo o mucho tiempo, lo importante, hermanos y hermanas, es cómo estamos invirtiendo nosotros ese tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como un acto de adoración hacia Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Aprovechemos bien el tiempo, dice, porque los días son malos. ¿En qué está sirviendo usted a Dios? ¿Cómo está teniendo una mayor comunión con Él? ¿Qué actos de adoración usted está haciendo? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer esta tarde. Sigamos el ejemplo nosotros de María, que no escatimó en dar todo lo que tenía, dar ese perfume para adorar a Dios. En conclusión, mientras el equipo de alabanza se prepara para despedirnos en adoración, hemos visto el día de hoy, hermanos y hermanas, que Jesús fue la causa de división entre los judíos. Y en la actualidad, Jesús continúa siendo causa de división. Esa es una realidad que nosotros podemos ver. Porque cuando estamos o somos expuestos a la verdad de la palabra de Dios, solo tenemos dos opciones: o creer o rechazar lo que Dios ha prometido y rechazar el regalo de salvación. Solo hay dos opciones. Miramos nosotros que los judíos, unos al ver el milagro que había hecho Jesús en cuanto a la resurrección de Lázaro, creyeron en él, y otros no. ¿Cuál es el caso de usted? ¿Ya ha creído en el Señor? ¿Ya ha aceptado al Señor como su Señor y su Salvador? ¿O simple y sencillamente pasa el tiempo, escucha la palabra y escucha la palabra y sigue con un corazón duro, sigue con un corazón que rechaza y le da la espalda a Dios, creyendo que tiene mucho tiempo? Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque los tiempos y los días son malos. María reconoció que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con ese acto de devoción, de adoración, de humildad, se postró a los pies de Jesús, enjugó sus pies, ungió sus pies y con sus cabellos lo enjugó. Su único y exclusivo deseo era adorar a Jesús. Ahora bien, Jesús ya no se encuentra de una manera física con nosotros hoy. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos seguir el ejemplo de María? ¿Qué acto de adoración entre muchos nosotros podemos hacer? Cierro con esto. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ya no tenemos a Jesús para poder ungir sus pies como lo hizo María, pero tenemos muchos pobres entre nosotros en los cuales nosotros podemos servir. Tenemos muchas personas necesitadas entre nosotros, no tanto económica como físicamente, como espiritualmente, sobre todas las cosas, que necesitan escuchar la palabra de Dios y que necesitan también el apoyo, el consejo, el ánimo de nosotros. Entonces, hermanos, Jesús es causa de división, pero nosotros hemos sido llamados a ser luz en el mundo y a resplandecer. Entonces nosotros resplandezcamos haciendo actos
que puedan traer gloria y alabanza al nombre de nuestro Señor.